Antonio, hay una cuestión que a mí, desde que la traté contigo, en una conversación íntima, pues te voy a decir que me quita el sueño muchas veces. Y te la voy a hacer a quemarropa. Yo entiendo que ya a tu edad, después de todo lo investigado, sabido, escrito, divulgado, creo que, como tú dijiste en un programa la temporada pasada, tú ya no estás con una pose. Afortunadamente tú te encuentras en un momento en el que puedes decir muchas cosas. Esta pregunta es delicada. ¿Qué crees que pasó realmente con el cuerpo de Jesús de Nazaret? Es una buena pregunta. La tradición primitiva del cristianismo es doble. Una, la del capítulo 13 de los Hechos, que afirma con toda claridad que quien bajó a Jesús de la cruz fueron los esbirros de los sumos sacerdotes, porque no querían que toda la ciudad quedara impurificada en el día previo a la Pascua. Y dice claramente que lo echaron junto con los otros dos malhechores a una fosa común. 13:24 Hechos, si no me equivoco. A una fosa común. Sí, a una fosa. Y hay otra tradición que es la de Marcos, Mateo, Lucas y sobre todo Juan, que la aumenta muchísimo y la adorna, en la que Jesús recibe una sepultura regia, hasta con 50 kilos de aloe y mirra. De aloe mirra, ¿no? De aloe vera. Y realmente es una cosa casi imposible, porque 50 kilos era una locura. Una barbaridad. Sí, bueno, pues entonces, ¿qué hay que creer de esas dos tradiciones? La que es hermosa, estupenda, magnífica, regia, o la que es la más difícil. Pues yo creo la más difícil, porque la regla primera, cuando te encuentras entre dos lecturas de los manuscritos, una que es muy difícil de entender y otra que es muy sencillita y que explica esa, es aquella lectura que es más difícil es la más original. Antonio, esto que estás diciendo es una bofetada para el creyente. ¿Pero por qué? Bofetada. Pero si está, claro. En los Hechos. Pero si yo solo digo que en el cristianismo primitivo hay dos tradiciones y que yo creo que la más difícil es la histórica. Entiéndeme, una bofetada respetuosa desde el rigor histórico, porque el creyente cree que Jesús resucitó. Bueno, el que fuera lanzado a una fosa común no impide el que resucitara. Los primeros cristianos pensaban que la resurrección ocurrió en el mismo momento de la muerte. Ajá. Es decir, que no fue una resurrección como se imagina Lucas después, 60 años después de la muerte de Jesús, con carne, huesos, etcétera, con cuerpo llamado craso, sino que era una exaltación. Es decir, en el mismo momento de la muerte, con cadáver o sin cadáver, con cuerpo o con, como dice Pablo en 1 Corintios 15, con un cuerpo neumático o espiritual, es elevada al cielo y puesta a la derecha del Padre. Por lo tanto, no doy ninguna bofetada, porque el que fuera lanzado a una fosa común da exactamente igual. Para los primeros cristianos la resurrección podía tener lugar desde una fosa o bien desde una sepultura regia. Es lo mismo.